Era 1930. El invierno en Princeton llegaba temprano ese año y los pasillos de la universidad olían a madera vieja y a tiza recién usada. En el auditorio principal, unas 200 personas se habían apretujado en los asientos de madera para escuchar a un hombre que, según los periódicos de la época, pensaba diferente a todos los que habían existido antes que él. Albert Einstein tenía 51 años. El cabello ya le crecía en todas direcciones, como si sus propios pensamientos fueran demasiado grandes para contenerlos dentro del cráneo. Había llegado a Estados Unidos huyendo de una Europa que empezaba a mostrar sus colmillos. Había dejado atrás su idioma, su casa, su mundo, y aún así, cuando hablaba, lo hacía con la serenidad de alguien que ha encontrado algo más permanente que cualquier patria: la certeza de que el universo tiene una estructura y que esa estructura es hermosa. Esa tarde, Einstein había estado respondiendo preguntas sobre relatividad, sobre la naturaleza del tiempo, sobre si la física podría algún día explicar todo lo que existe. La sala escuchaba con esa mezcla de fascinación y vértigo que produce estar frente a una mente que opera en una frecuencia distinta a la tuya. Entonces, desde la tercera fila se levantó un joven. No era un físico. Era estudiante de teología. Tenía unos 22 años, corbata oscura, los nudillos ligeramente blancos de apretarlos contra el respaldo del asiento de adelante. Esperó a que el murmullo de la sala se apagara del todo. Y cuando habló, su voz era firme, pero cargaba algo adentro. Algo que no era solo curiosidad intelectual. Era la voz de alguien que necesitaba una respuesta de verdad. «Profesor Einstein», dijo, «usted que ha dedicado su vida a entender las leyes que gobiernan el universo, usted que habla de Dios como si lo conociera a través de las matemáticas, dígame algo. Si Dios es infinitamente bueno, si Dios es todopoderoso, si Dios lo creó todo, ¿por qué creó el mal?». El silencio que cayó sobre el auditorio no fue el silencio ordinario de cuando alguien termina de hablar. Fue otro tipo de silencio. El silencio de 200 personas conteniendo el aliento al mismo tiempo. El silencio que solo aparece cuando una pregunta golpea justo en el centro de algo que todos están pensando, pero que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Einstein no respondió de inmediato. Se quedó quieto durante unos segundos que parecieron mucho más largos de lo que fueron. Bajó la mirada hacia el suelo, luego la levantó hacia el techo, como si estuviera buscando la respuesta no en su memoria, sino en algún lugar del espacio. Alguien tosió en la parte de atrás del salón. Una silla crujió. Y entonces Einstein habló. Lo que dijo en ese momento no fue una respuesta religiosa, no fue una respuesta política ni tampoco diplomática. Fue la respuesta de un hombre que había aprendido a ver la realidad despojada de todo lo que los seres humanos le agregan por miedo o por costumbre. Fue la respuesta de alguien que había pasado décadas mirando el universo con los ojos completamente abiertos, sin parpadear, sin apartar la vista, y que había llegado a una conclusión que muy poca gente había tenido el valor de articular con esa claridad. El joven estudiante no dijo nada más. Se sentó despacio, y varios de los presentes recordarían ese momento años después, no tanto por las palabras exactas que Einstein pronunció, sino por la sensación que dejaron, la sensación extraña, casi incómoda, de que una pregunta que los seres humanos llevaban milenios haciéndose acababa de ser respondida de una manera completamente inesperada. No por un sacerdote, no por un filósofo, sino por el hombre que había demostrado que el tiempo se dobla, que la luz tiene masa y que el universo es mucho más raro y mucho más coherente de lo que cualquiera de nosotros se imagina. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Porque la respuesta de Einstein no solo habla de Dios y del mal, habla de cómo funciona la realidad. Y cuando la entiendas de verdad, algo en tu manera de ver el mundo va a cambiar para siempre. Para entender lo que Einstein respondió en aquel auditorio, primero hay que entender cómo Einstein pensaba sobre Dios. Y esto es importante, porque si lo lees sin ese contexto, su respuesta puede sonar como la de cualquier teólogo de domingo. Pero no lo era. Era algo completamente diferente. Einstein no creía en el Dios de las religiones tradicionales. No creía en un ser personal que escucha oraciones, que interviene en los asuntos humanos, que castiga a los malos y premia a los buenos.
Esa imagen de Dios, decía él, era una proyección humana, una manera de darle rostro a algo que la mente humana todavía no sabía cómo mirar directamente. Lo que Einstein sí tenía era algo que él mismo llamaba una religiosidad cósmica, una reverencia profunda, casi física, ante el orden del universo. Ante el hecho de que las mismas ecuaciones que describen la caída de una manzana en un jardín de Inglaterra también describen el movimiento de galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Eso para Einstein era lo sagrado. No un ser con voluntad propia, sino la coherencia perfecta, la estructura matemática del todo. Él mismo escribió alguna vez que quería conocer los pensamientos de Dios y que todo lo demás eran detalles. Con eso quería decir exactamente eso, que el universo tiene una lógica interna, una gramática profunda, y que acercarse a ella era la forma más alta de espiritualidad que podía imaginar. Eso cambia todo. Porque cuando Einstein respondió la pregunta de aquel estudiante, no estaba hablando desde la fe de un creyente que defiende a su Dios. Estaba hablando desde la perspectiva de un físico que había pasado 50 años estudiando cómo está construida la realidad. Y lo que encontró en esa construcción fue algo que muy pocos se habían atrevido a decir con tanta precisión: que el universo opera por contraste, que nada existe de manera aislada, que cada concepto, cada experiencia, cada propiedad que conocemos solo existe en relación con su opuesto. El calor no tendría ningún significado en un universo donde no existe el frío. La luz sería invisible, literalmente imperceptible, si no existiera la oscuridad. El movimiento no podría ser detectado si no hubiera nada que permaneciera quieto. Esto no es poesía, es física. Es la manera en que el universo está estructurado a nivel fundamental. Los opuestos no son enemigos, son las dos caras de la misma moneda. Son la condición necesaria el uno para que el otro tenga sentido. Y Einstein aplicó esa misma lógica al problema del mal. Si la conciencia humana, si la capacidad de amar, de ser generoso, de actuar con compasión, solo puede existir como una elección real, entonces necesita existir la posibilidad del opuesto, no como castigo, no como falla del diseño, sino como la condición estructural que hace posible que la bondad sea algo genuino y no solo un automatismo. Un robot que solo puede hacer el bien no está siendo bueno. Está ejecutando un programa. La bondad real, la que vale algo, la que transforma, solo existe cuando hay una alternativa y alguien elige de todas formas hacer lo correcto. Eso fue lo que Einstein vio, y eso fue lo que respondió. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque esta idea no se quedó encerrada en la física teórica ni en la filosofía de salón. Décadas después, pensadores de campos completamente distintos llegaron a conclusiones que apuntan exactamente en la misma dirección, cada uno desde su propio ángulo, cada uno con su propio lenguaje, pero todos convergiendo hacia el mismo punto. Y ahora necesito preguntarte algo, porque esto ya no es solo un tema académico. ¿Tú alguna vez has sentido que entiendes el valor de algo únicamente después de haberlo perdido? ¿Que la salud se vuelve real cuando estás enfermo? ¿Que extrañas a alguien de verdad solo cuando ya no está? Esa no es una debilidad tuya. Eso no es ingratitud ni falta de consciencia. Es la estructura misma de la experiencia humana funcionando exactamente como Einstein describió. Tu mente no puede medir algo sin tener un punto de referencia. No puede apreciar la presencia sin haber conocido la ausencia. No puede reconocer la luz si nunca ha estado en la oscuridad. Lo que Einstein propuso no era una justificación del sufrimiento. No estaba diciendo que el dolor es bueno, ni que el mal es necesario en el sentido de que debería bienvenirse. Estaba diciendo algo mucho más preciso y mucho más difícil de procesar, que el mal y el bien no son dos fuerzas independientes que Dios eligió poner juntas en el mundo. Son dos caras de la misma realidad. Y separar una de la otra no produciría un mundo mejor. Produciría un mundo donde ninguna de las dos tiene sentido. Eso es lo que está a punto de explotar en el siguiente bloque.
porque la respuesta completa de Einstein, la que cayó a todos en aquel auditorio, todavía no la hemos escuchado. Hay momentos en la historia en que una pregunta lleva tanto tiempo flotando en el aire que el mundo entero se ha acostumbrado a no poder responderla. Y entonces alguien llega, no necesariamente el más santo ni el más religioso, sino simplemente alguien que ve con más claridad que los demás y con una calma desconcertante dice algo que reorganiza todo lo que creías saber. Eso fue exactamente lo que pasó en ese auditorio. Einstein dejó que el silencio se asentara un momento más. Luego se incorporó levemente, miró al estudiante de teología directo a los ojos y habló con la misma precisión con la que describía una ecuación. Sin dramatismo, sin rodeos, con la serenidad particular de alguien que no está defendiendo una postura, sino describiendo algo que para él es tan obvio como la gravedad. Dijo esto: Dios no creó el mal. El mal es simplemente la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Es como la oscuridad y el frío, palabras que el ser humano inventó para describir la ausencia de luz y de calor. Dios no creó el mal. El mal es lo que aparece cuando el amor de Dios no está presente. Y luego, para que no quedara ninguna duda, completó la idea con una analogía que todavía hoy, casi un siglo después, sigue siendo imposible de refutar. El frío no existe, dijo. Lo que existe es la ausencia de calor. Puedes medir el calor, puedes estudiarlo, puedes rastrear su presencia y su movimiento, pero el frío no es una cosa en sí misma. Es simplemente lo que queda cuando retiras el calor. La oscuridad tampoco existe como entidad propia. Es la ausencia de luz. No puedes estudiar la oscuridad, no puedes medir la oscuridad, no puedes producir oscuridad en un laboratorio. Solo puedes retirar la luz y observar lo que queda. De la misma manera, el mal no es una fuerza que existe por sí sola. Es lo que aparece en los espacios donde la presencia de Dios, o si prefieres llamarlo amor, o conciencia, o humanidad, ha sido retirada. El estudiante no respondió. Nadie respondió. Y ese silencio no era el mismo silencio de antes. Era otro tipo. Era el silencio de 200 personas procesando al mismo tiempo que acababan de escuchar algo que no podían rebatir, no porque los hubiera convencido emocionalmente, sino porque la lógica era estructuralmente sólida. Lo que Einstein hizo en ese momento tiene un nombre dentro de la filosofía. Se llama inversión ontológica. Él no respondió la pregunta dentro de los términos en que fue formulada. La pregunta asumía que el mal es una sustancia, una creación, algo que Dios puso en el mundo con algún propósito o por alguna falla, y Einstein simplemente rechazó esa premisa. Dijo que la pregunta está mal construida desde el inicio, que tratar el mal como una entidad que alguien creó es como preguntarle a un físico en qué momento Dios fabricó la oscuridad. La oscuridad no se fabrica, la oscuridad es lo que sobra. Y aquí es donde necesito decirte algo que pocas personas están dispuestas a aceptar, porque incomoda, porque obliga a moverse de un lugar cómodo. La gran verdad que pocos aceptan es que esta respuesta no resuelve el problema del mal, la disuelve. Y eso es infinitamente más poderoso. Durante 2000 años, filósofos y teólogos intentaron responder la pregunta jugando dentro de las mismas reglas con las que fue planteada. Construyeron sistemas enormes, elaborados, brillantes en muchos casos, para justificar por qué un Dios bueno permitiría el sufrimiento. Y cada uno de esos sistemas, sin excepción, en algún punto tropieza con un caso concreto de dolor humano que ninguna teoría puede maquillar. Einstein no jugó ese juego, no aceptó las reglas, no intentó ganar el debate dentro del campo donde el debate estaba planteado. Salió del campo completamente, cambió el tabuleiro, como dirían en otro idioma. Y eso, exactamente eso, es lo que separa a los pensadores ordinarios de los que realmente transforman la manera en que la humanidad se entiende a sí misma. No es que sepan más, es que se niegan a asumir que los términos del problema son los únicos términos posibles. Si llegaste hasta este punto del video, ya sabes que esto no es un video sobre religión, es un video sobre cómo liberarte de las jaulas conceptuales que ni siquiera sabías que tenías.
Y si ese tipo de contenido te mueve algo por dentro, te pido que te suscribas ahora y actives la campana, porque el próximo video va a llevarte a cuestionar algo que das por completamente resuelto y que resulta que no lo está para nada. Lo que viene ahora es todavía más profundo, porque Einstein no fue el único que llegó a esta conclusión. Y cuando veas desde qué lugares tan distintos otras mentes llegaron al mismo punto, algo va a hacer clic de una manera que no vas a poder ignorar. En 1971, un psicólogo de Stanford llamado Philip Zimbardo construyó una prisión falsa en el sótano del departamento de psicología de su universidad. Reclutó a 24 estudiantes universitarios, todos evaluados previamente como psicológicamente estables, sin antecedentes de violencia, sin ningún rasgo que los distinguiera de cualquier joven normal de su edad. Los dividió al azar en dos grupos. La mitad serían guardias, la otra mitad serían prisioneros. Y el experimento estaba planeado para durar 2 semanas. Tuvo que detenerse a los 6 días. Lo que ocurrió en esos 6 días sacudió a la comunidad científica de una manera que todavía resuena hoy. Los estudiantes asignados como guardias, chicos normales que días antes estudiaban en bibliotecas y comían cereal en la mañana, comenzaron a humillar a los prisioneros de maneras que nadie había anticipado. Los despertaban a mitad de la noche sin razón, los obligaban a hacer ejercicios degradantes, los privaban de privilegios básicos con una frialdad que no parecía actuada. Y los prisioneros, por su parte, comenzaron a derrumbarse emocionalmente de maneras igual de alarmantes. Algunos lloraban sin poder parar. Otros entraron en estados disociativos. Uno tuvo que ser retirado del experimento el segundo día por una crisis nerviosa aguda. Zimbardo lo llamó el efecto Lucifer. La capacidad de personas completamente ordinarias de cometer actos que, bajo cualquier otra circunstancia, habrían considerado monstruosos. Y su conclusión, después de décadas de investigación adicional, fue esta. El mal no es principalmente una característica de personalidad. No es algo que algunas personas tienen y otras no. Es una respuesta al contexto. Es lo que emerge cuando se eliminan ciertos elementos específicos, la empatía, la responsabilidad personal, la presencia consciente, y se reemplazan con estructuras que normalizan la crueldad y diluyen la culpa individual. En otras palabras, Zimbardo llegó desde la psicología experimental al mismo lugar donde Einstein había llegado desde la física teórica. El mal no es una sustancia. No es una fuerza que vive en ciertas personas y las corrompe desde adentro. Es un estado que aparece cuando algo esencial ha sido removido. Unos años antes, en 1961, una filósofa política llamada Hannah Arendt viajó a Jerusalén para cubrir el juicio de Adolf Eichmann. Eichmann era el hombre que había organizado la logística del Holocausto, el que coordinó los trenes, los horarios, los destinos, el arquitecto burocrático del exterminio de millones de personas. Arendt fue al juicio esperando encontrar a un monstruo. Esperaba ver en ese hombre algo que justificara lo injustificable, una maldad visible, una crueldad evidente, algún rasgo que lo separara de la humanidad ordinaria y explicara cómo alguien podía haber hecho lo que él hizo. Lo que encontró la dejó sin palabras durante meses. Eichmann era un hombre gris, común, casi aburrido. Hablaba en clichés burocráticos, repetía frases hechas. No mostraba remordimiento, pero tampoco mostraba sadismo. No parecía odiar a nadie en particular. Simplemente había cumplido órdenes, había seguido procedimientos, había hecho su trabajo con la misma mentalidad con la que cualquier empleado de oficina gestiona papeles y cumple con sus métricas semanales. Arendt escribió sobre él con una frase que se volvió una de las más citadas del siglo XX, la banalidad del mal. El mal no como explosión de crueldad, sino como ausencia total de reflexión, como la desconexión completa entre las acciones propias y su peso moral real, como el resultado de dejar de pensar, de dejar de estar presente en el sentido más profundo de la palabra. Y ahora necesito preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad antes de seguir escuchando.
¿Cuántas veces en tu propia vida has hecho algo que sabes que no estuvo bien, no porque fueras cruel, no porque quisieras hacerle daño a alguien, sino simplemente porque no estabas prestando atención? Porque era más fácil no involucrarte. Porque el sistema en el que estabas metido hacía que esa acción pareciera normal, o inevitable, o demasiado pequeña para importar. Zimbardo, Arendt y Einstein llegaron al mismo punto desde 3 direcciones completamente distintas. Un laboratorio de psicología en California, una sala de juicios en Jerusalén, un auditorio en Princeton. Y los 3 dicen lo mismo con idiomas diferentes. El mal no es una criatura que vive en los monstruos. Es el espacio que se abre cuando la presencia humana, la conciencia, la responsabilidad, la atención, se retira, lo cual significa algo que cambia por completo la pregunta original. Porque si el mal es ausencia, entonces no es algo que le pasa al mundo desde afuera, es algo que crece en los huecos que nosotros mismos dejamos. Hay una consecuencia de la tesis de Einstein que casi nadie menciona. Es la más incómoda de todas, no porque sea oscura, sino porque pone una responsabilidad enorme exactamente donde nadie quiere cargarla, sobre los hombros de cada persona. Si el mal es ausencia, entonces la bondad no es simplemente no hacer el mal. No es una lista de cosas que evitas. No es quedarte quieto y no meterte en problemas. La bondad, dentro de esta lógica, es una presencia activa y deliberada. Es el acto consciente de ocupar el espacio antes de que el vacío lo haga. Y eso lo cambia todo, porque pasar de una ética de prohibiciones a una ética de presencia es uno de los saltos más difíciles que un ser humano puede dar. Viktor Frankl lo entendió de una manera que ningún libro de filosofía podría haber producido, porque lo entendió desde adentro. Frankl era psiquiatra en Viena cuando los nazis llegaron. Fue deportado a Auschwitz. Perdió a su esposa, a su madre, a su hermano. Vivió en condiciones que ninguna descripción logra capturar del todo. Y en medio de todo eso, en el lugar más saturado de mal que el siglo XX fue capaz de producir, observó algo que lo marcó para siempre. Vio a personas que tenían exactamente las mismas condiciones que todos los demás, el mismo frío, el mismo hambre, la misma humillación sistemática, y que sin embargo, caminaban por los barracones consolando a otros, que daban su último pedazo de pan, que mantenían una dignidad interior intacta en circunstancias diseñadas específicamente para destruirla. No eran superhéroes. No tenían recursos especiales. Tenían una sola cosa que nadie les había podido quitar: la capacidad de elegir su propia actitud frente a lo que les estaba pasando. Frankl escribió después que al ser humano se le puede arrebatar absolutamente todo excepto una cosa: la libertad de decidir cómo responder ante cualquier circunstancia. Y en esa libertad, por pequeña que parezca, vive todo lo que somos capaces de ser. Eso es la presencia en su forma más radical. No la presencia cómoda de los días buenos, sino la presencia que se mantiene firme cuando todo empuja hacia el vacío. La presencia que no espera condiciones ideales para aparecer. La que no dice, voy a ser buena persona cuando las cosas mejoren, sino la que elige serlo ahora mismo, con lo que hay, en el lugar donde está. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre Einstein, deja de ser sobre Frankl, deja de ser sobre filósofos y físicos y experimentos psicológicos, y se convierte en algo completamente tuyo. Piensa en las áreas de tu vida donde has estado ausente. No en las grandes ausencias dramáticas, sino en las pequeñas, en la conversación que tuviste a medias porque tenías el teléfono en la mano, en la persona que necesitaba que le dijeras algo y tú elegiste el silencio porque era más fácil, en la decisión que postergaste tanto que el tiempo la tomó por ti. Esos son los vacíos. Esos son los espacios donde el mal, entendido como ausencia, encuentra lugar para crecer. La pregunta que Einstein respondió en Princeton ya no es solo una pregunta sobre Dios. Es una pregunta sobre ti, sobre cómo vives, sobre dónde estás presente y dónde no lo estás, sobre si tu vida en este momento está llenando espacios o dejándolos abiertos. Y esa pregunta no tiene respuesta filosófica, solo tiene respuesta personal.
En 1930, un joven estudiante de teología se levantó en un auditorio de Princeton y le hizo a Albert Einstein la pregunta más antigua de la humanidad. La misma pregunta que Job le hizo a Dios desde el polvo, la misma que Dostoyevsky puso en boca de Iván Karamazov, con una rabia que quemaba las páginas. La misma que millones de personas han susurrado en hospitales, en cementerios, en cuartos oscuros a las 3 de la mañana, cuando el dolor no da tregua y el silencio no responde. ¿Por qué existe el mal si Dios es bueno? Einstein no respondió como teólogo. No respondió como creyente que defiende su fe, ni como ateo que descarta la pregunta. Respondió como lo que era. Un hombre que había pasado 50 años aprendiendo a ver la realidad sin los filtros que el miedo y la costumbre le ponen encima. Y lo que vio fue esto. El mal no es una creación. Es una ausencia. No es una fuerza que existe por sí sola y que alguien puso en el mundo. Es el espacio que queda cuando la presencia, el amor, la conciencia se retiran. Philip Zimbardo llegó al mismo punto desde un sótano en Stanford, observando cómo estudiantes normales se convertían en verdugos en menos de una semana, cuando el contexto removía los elementos que nos mantienen presentes los unos para los otros. Hannah Arendt llegó al mismo punto desde una sala de juicios en Jerusalén, mirando a los ojos a un hombre gris y burocrático que había organizado el exterminio de millones sin odiar a nadie, simplemente sin pensar, simplemente sin estar. Viktor Frankl llegó al mismo punto desde adentro de Auschwitz, desde el lugar más oscuro que el siglo XX produjo, y encontró ahí, en ese infierno, a personas que elegían dar su último pedazo de pan, porque nadie les había podido quitar la libertad de decidir quiénes querían ser. 4 mentes, 4 caminos completamente distintos, una sola conclusión. El mal no habita en los monstruos, habita en los vacíos, en los espacios que dejamos sin ocupar, en las conversaciones que no tuvimos, en las decisiones que delegamos al tiempo, en los momentos donde estuvimos físicamente presentes, pero internamente ausentes. El mal no llega desde afuera como una tormenta que cae sobre el mundo. Crece desde adentro, despacio, silenciosamente, en los huecos que nosotros mismos abrimos cuando dejamos de estar. Y eso significa que la respuesta a la pregunta más antigua de la humanidad no está en la teología, ni en la física, ni en la filosofía. Está en cómo vive cada persona cada día. Está en la calidad de tu atención, en la honestidad de tu presencia, en si estás realmente aquí, en tu vida, en tus relaciones, en tus elecciones, o si estás dejando que el piloto automático ocupe el espacio que solo tú puedes llenar. Einstein no dijo que el mundo no tiene oscuridad. Dijo que la oscuridad no existe por sí misma. Solo existe donde la luz todavía no ha llegado. Y la pregunta que se queda flotando cuando este video termina, la que ningún físico, ni filósofo, ni narrador puede responder por ti, es exactamente esta. ¿A dónde todavía no ha llegado la tuya?